elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial para todos los empresarios dominicanos, para los industriales dominicanos, para el gobierno y para las familias dominicanas. Vamos a ver los riesgos que acarrean los mercados, qué está pasando en la bolsa, qué está pasando en China, con la economía de China que comienza la bolsa a colapsar y qué significa eso para el mundo bursátil y para la economía real global. También vamos a ver qué están haciendo los bancos centrales poderosos y cuáles son los riesgos que esa intervención está creando y que puede desencadenar una catástrofe económica con el colapso de la bolsa. Así que tenemos temas muy importantes para todos los empresarios y el gobierno dominicano. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, en un sector exclusivo de la ciudad capital, como lo es el Piantini. Es una innovación y un atractivo sublime. Es la mejor inversión que usted podrá hacer, donde de 4 a 5 años usted va a recuperar todo su dinero y a partir de ahí todo será ganancia. Usted no tiene ninguna inversión ahora mismo en ninguna parte del mundo que usted pueda recuperarla en 4 o 5 años. Pues la constructora Armando Toros, con su torre emblemática, que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Gracias al ingeniero José Rosado por esta gran visión y por esta formidable torre, posiblemente la más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, la constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre le hemos dicho sobre el asunto de los mercados y la bolsa de valores, la importancia de monitorear la bolsa para nosotros consultar la economía. La semana pasada le dijimos al gobierno dominicano y a todas las familias dominicanas que el oro iba a subir, porque está en una extraordinaria posición de compra y porque los poderosos están participando de ese mercado. Cuando la inflación crece, cuando la inflación es explosiva en la bolsa, los profesionales se mueven a mercados fuertes. Y esos mercados fuertes definitivamente son los commodities, los llamados commodities. Claro está, ¿cuáles son los commodities que nosotros vamos a comprar? Cuando hay una inflación muy poderosa en toda la economía mundial, históricamente los commodities no tienen una depreciación con relación al dinero, porque el dinero se desprecia, porque tiene un valor. Y el valor del dinero, el precio del dinero, es su tasa de interés que el banco le coloca. Y con una tasa de política monetaria, que el Banco Central esta semana la ha dejado en 3%, pues nos dice a nosotros, aunque la inflación ha cedido un poco en la República Dominicana, como quiera usted sigue perdiendo más de 125,000 pesos todos los años en rendimiento, en cualquier instrumento que usted tenga en los bancos. Por eso le recomendamos al gobierno la semana pasada que participara de los mercados, que comprara oro, porque definitivamente el oro va a seguir subiendo en la bolsa de valores. Lo vemos
está en una extraordinaria posición con una tendencia que comienza a subir de forma vertiginosa hacia el alza, lo que nos dice a nosotros que el oro va a continuar subiendo. Entonces, de 1814, 1818, cuando nosotros también tomamos una muestra con el TC2000, esa es la número 2, señor director, podemos ver que efectivamente el oro comienza a subir fuertemente. Entonces, el gobernador del Banco Central y este gobierno deben de participar de ese mercado. Deben de cambiar 25% de las reservas internacionales. Que dice el gobierno, dice el presidente Luis Abinader, que nunca antes, aún después de la pandemia o en plena pandemia, hemos tenido más de 10.000 millones de dólares en reservas. Bueno, pues cojan 3.000 millones de dólares de esa reserva y colóquenlo en oro y déjenlo ahí, porque nosotros le vamos a decir cuánto va a ganar eso sobre la marcha. Entonces, si nosotros vemos cómo se está incrementando el oro, cómo los bancos centrales poderosos están comprando oro, bueno, nosotros tenemos que comprar oro, porque nosotros tenemos una mina en Pueblo Viejo, Cotuí. Entonces, es deprimente, es inaceptable que la República Dominicana no tenga oro en reservas internacionales. Eso no se puede ni siquiera decir, no se puede plantear cuando Haití tiene oro en reservas internacionales y que nosotros no tengamos oro. Y tenemos años diciéndole esto. Por eso cuando escuchamos a los expresidentes hablar y decir de la economía y que nunca tuvieron la visión de hablar de bolsa de valores, como el expresidente Fernández, que dijo que la bolsa era un casino y que nosotros probamos eso, y que por 12 años consecutivos nunca habló de bolsa, porque no tiene la visión de lo que es realmente la bolsa de valores. Entonces, para que tengamos un Nueva York chiquito, necesitamos un Wall Street chiquito aquí en la República Dominicana. Colócame la número 3, señor director, para que veamos cuál ha sido la tendencia, y lo vemos esta semana, 1827, de 1800, o sea, el oro ha subido ya alrededor de 27 dólares. Entonces, ¿por qué es importante la bolsa? Precisamente por eso, porque nos permite a nosotros participar de los diferentes mercados, de hacer lo que hacen los poderosos, de hacer lo que hacen los bancos centrales poderosos. Entonces, esa participación de ellos está llevando al mercado accionario a que explote. Y ya de 116 trillones que teníamos hace 2 meses o menos de 2 meses, hoy estamos no solamente en 116, sino que ha aumentado 2.5 trillones de dólares más el mercado accionario. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa participación de los bancos centrales poderosos ha hecho que alrededor de las 7 corporaciones más grandes del mundo pues exploten y que tengan más del 50% o alrededor del 50% del PIB de la economía norteamericana. Esa es la número 4, señor director. Vamos a ver cuáles son esas 7 corporaciones para que el pueblo entienda la importancia de la bolsa. FANGMAN, dice ahí, Combined Market Cap of FANGMAN, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon y Nvidia. Esas 7 empresas, todas de tecnología que se cotizan en Wall Street, que se cotizan en el Nasdaq, tienen un mercado de capital de 10.35 trillones de dólares. Entonces, cuando usted plantea que 7 corporaciones ya tienen un valor de 10.35 trillones, la República Dominicana, con un Producto Interno Bruto de 78.000 millones de dólares al año, necesitamos casi 130 años para juntar ese dinero del precio de esas corporaciones, para que el pueblo entienda, para que nuestros empresarios entiendan la importancia de la bolsa. Que 7 corporaciones tengan más dinero que todo el gobierno dominicano, que toda la República Dominicana por 132 años, esas 7 corporaciones. O sea que si la República Dominicana y los dominicanos queremos comprar esas corporaciones mañana, necesitamos 130 años juntando el PIB sin gastar un centavo para comprar esas corporaciones. Entonces esa es la importancia de la bolsa. Por eso le decimos, ahí vemos cómo esas corporaciones, Wall Street, la máquina de hacer dinero, en un rendimiento de 10 años, Tesla ha producido 15.158%. Apple Computer, 1.215%. Amazon, 1.529%. Netflix, 1.666%.
Microsoft 1.328%, Google 975%, Nvidia 7.242% y el Standard & Poor's 500 356% de rendimiento. Si a usted como empresario no lo motiva esto, a colocar su empresa en la bolsa, entonces ¿qué lo motiva? Pero los dominicanos no tenemos esa opción que tienen los europeos, esa opción que tiene Estados Unidos y los países desarrollados de comprar acciones, porque no sabemos comprar una acción. Nosotros no sabemos cómo se coloca una opción, ni cómo se coloca un derivado en la bolsa, ni siquiera entendemos lo que es un derivado. Entonces tenemos que llevar esta cultura bursátil a todo el territorio nacional, porque cuando la bolsa colapse, bueno, millones de empleados alrededor del mundo van para la calle, incluyendo la República Dominicana. Y usted perderá su trabajo y no sabrá que Wall Street lo saca de circulación y de su trabajo a usted. Porque cuando las corporaciones, lo hemos dicho en infinitas ocasiones, pierden dinero, cortan por las nóminas. Cuando las acciones bajan en la bolsa, cuando el dinero se va de Wall Street, las empresas comienzan a cancelar empleados, porque ellos tienen que mantener un equilibrio. Si no hay beneficios, no hay empleados. Y si no hay empleados, el gobierno deja de percibir ingresos en impuestos que pagamos los contribuyentes, porque el gobierno no trabaja. El gobierno se mantiene con los pagos y los impuestos que pagamos nosotros, todo el pueblo, usted, yo y todos. Entonces, la importancia de la bolsa es esa. Entonces, los dominicanos, desafortunadamente, por no tener esa cultura, no podemos comprar acciones. Qué bueno que 8 empresas, dijo el presidente, que van a comenzar a cotizar en bolsa. Entonces, es importantísimo ya que entren de una vez y para siempre, porque la participación de los poderosos ha hecho que la bolsa explote. O sea, la bolsa ahora mismo es la Reserva Federal y la Reserva Federal es la bolsa. Y el mundo se controla desde Wall Street y lo vamos a ver más adelante. Colócame la número 6, señor director, para que veamos cómo el Standard & Poor's 500 por los próximos alrededor de 7 meses consecutivos ha explotado, dice S&P 500, locked 7 straight monthly gain in longest winning stretch since 2018. O sea que el Standard & Poor's 500 ha mantenido ganancias por los pasados 7 consecutivos meses, nunca antes visto desde 2018. Es para que usted tenga una idea la cantidad de dinero que ha entrado a la bolsa de valores, la cantidad de dinero que ha entrado a Wall Street y a todo el mercado accionario, 2.5 trillones de dólares más. Entonces, esa participación brutal de los bancos poderosos, que todas las semanas se lo decimos, porque tenemos que ver el mercado día a día, qué están haciendo ellos y cuáles son las razones que ellos tienen para hacer eso. Nosotros no le vemos ninguna razón que no sea apoderarse de la riqueza de los pueblos. Y nosotros ni nos enteramos. O sea que cuando ellos quieran, cuando usted quiera abrir los ojos, ya usted tendrá problemas en su empresa. Usted necesita conocer esta información con anticipación para que usted sepa qué medida va a tomar para su empresa. Si aumenta el inventario, si lo reduce, qué va a pasar con su cuenta por cobrar, qué va a pasar con la demanda de sus productos finales. Si van a aumentar o si por el contrario se van a contraer. Y si se contrae, ¿qué significa para la empleomanía que usted tiene como empresa? ¿Y qué significa eso para usted como empresario con relación a sus ingresos, a sus ganancias por la compra de sus productos finales? Entonces, esto nos dice a nosotros que se está creando una burbuja por el experimento que están haciendo los poderosos. Colócame la número 7, señor director, para que podamos ver. Miren, es el Standard & Poor's 500 y la impresión de dinero de la Reserva Federal. Dos gráficas exactamente idénticas, superpuestas una con la otra. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Reserva Federal es quien está sosteniendo el mercado mundial y a Wall Street. Que si se cae la participación de la Reserva Federal, cuando ellos decidan retirar su dinero, hay problema en el mundo. Y hay problema en su empresa. Porque si ellos se van del mercado, el Wall Street se ha acostumbrado a ese dinero barato de la Reserva Federal. Y vamos en la misma dirección, con una correlación positiva del Standard & Poor's 500, de Wall Street y de la Reserva Federal. Por eso vemos
que lo que antes era un 2.5-3% de la efectividad con relación a las riquezas de Main Street con Wall Street. En Estados Unidos se le dice Main Street al público común y corriente, a usted, a mí, a la calle, se le dice Main Street. Wall Street es Wall Street. Entonces, había una relación alrededor del año 1950 hasta el 90 de 2.5 a 3, ahí los vemos, fíjese. Central bank have experienced greater wealth inequality. The Wall Street, after 22 trillions of Wall Street is now 6.4 the size of Main Street. O sea que Wall Street es ahora mismo 6.4 el tamaño de Main Street con relación a su Producto Interno Bruto. Fíjese, del año 1950, de 2.5 a 3.5, hoy esa brecha entre ricos y pobres es 6.4 de Wall Street con relación a Main Street. Y todo producto de la participación de los bancos centrales poderosos. Y nosotros ni nos enteramos de esto. Por eso le hacemos un llamado al gobierno. Le hemos dicho que hay que crear un ministerio de inversión que pueda monitorear la bolsa, que pueda monitorear los commodities, que pueda monitorear los bancos centrales y que pueda monitorear todos los instrumentos, porque los instrumentos se mueven en parejas. Pero nosotros no sabemos cómo se mueve, qué relación guarda la tasa de rendimiento con el precio de los bonos. Ni tampoco sabemos qué relación guardan los bonos con los commodities, ni los commodities con las acciones, ni las acciones con los futuros. Entonces nosotros no tenemos esa información. Nuestros empresarios no tienen esa información. Entonces son vulnerables a lo que haga la Reserva Federal y los bancos centrales poderosos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la FED por años y que ha tomado la pandemia como excusa real para inyectarle liquidez al mercado? Y ya vimos que esa diferencia de riquezas entre Main Street y Wall Street es 6.4, ahí vemos Fed Balance Sheet, 8.34 trillones de dólares en impresión de dinero. Entonces, mientras esa impresión continúe, va a seguir aumentando la inflación, va a seguir la depreciación estándar de todo el tipo de cambio alrededor del mundo y va a continuar abriéndose la brecha entre ricos y pobres, porque nosotros no sabemos de bolsa, no creemos en la bolsa. Y qué bueno que por primera vez tenemos un presidente que cree en la bolsa, tenemos un presidente que promueve la bolsa y le hemos dicho a todos ustedes por toda la semana consecutiva que para que un país se desarrolle, no es porque suban los huevos, ni que suba la carne, ni vemos políticos que se van al mercado. ¿Cómo están los plátanos ahora? Eso es una charlatanería de ese político. Eso es ser charlatán. Porque lo que debiéramos decir es, ¿qué yo hice en mi gobierno y cuántos funcionarios corruptos se llevaron los miles de millones de pesos y de dólares que lo tienen en su bolsillo? Y que usted dijo que se perdían 30.000 millones por año. Es ahí donde está el problema. Porque esos huevos caros que tenemos hoy, esas carnes caras que tenemos hoy, es producto de esa miseria, de que el dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones y corruptos. Entonces, si a usted no le gusta que le digan ladrón, bueno, pues no robe. Entonces tenemos que ir por ello, porque estamos en 70% del PIB en el Producto Interno Bruto. Entonces, colócame la número 91, señor director, para que sigamos viendo qué es lo que está pasando en el mundo con la Reserva Federal. Ahí los vemos. Reserva Federal, esta semana, 16.400 millones de dólares en impresión. Alcanza el 8.35 trillones. ¿Pero qué significa eso? Que ese es, el US PIB es 22.56 trillones de dólares. Es el tamaño de la economía norteamericana. Y la Reserva Federal tiene el 37% de esa economía. Para que usted tenga una idea de la cantidad de impresión que se ha hecho. El Banco Central de Europa es el 80%. Y el Banco Central de Japón es el 133% del PIB. Entonces, pero lo mismo está haciendo el Banco Central de Europa, que esta semana tuvo una impresión ya subió a 8.191 trillones de euros. Y que el Banco Central de Europa, volvemos a repetirle, 80% del PIB. La Reserva Federal, el 37% del PIB de la economía norteamericana. El Banco Central de Japón, 133%, y el Banco Central de Inglaterra equivale al 39%. Entonces, esa participación de los poderosos
está llevando a una inflación explosiva en el mundo. Y esa inflación vino para quedarse. Nosotros no pensamos que eso es transitorio, porque mientras ellos continúen inyectándole dinero al mercado, va a seguir la inflación, porque el dinero no tiene ningún valor en los bancos y lo vamos a ver. Entonces, cuando le hacemos un llamado al gobierno y a los empresarios dominicanos sobre esta información, es porque esto afecta a sus empresas. Es porque sus empresas están sujetas al comportamiento de la bolsa. Es porque ellos son los que hacen el euro. Ellos son los que hacen el dólar. Ellos son los que hacen el yen. Ellos son los que hacen la libra esterlina. Entonces, cuando un gobierno, cuando un banco central tiene más de 8 trillones de dólares o más de 8 trillones de euros, nosotros no podemos hacer esa impresión para dársela a nuestro pueblo, para invertirla en mercado, porque no tenemos un mercado de valores fuerte y porque la corrupción nos está arropando. Entonces ellos tienen 3 cosas en común: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Entonces eso lo hace a ellos ser poderosos, porque nuestros pueblos, los funcionarios, la mayoría de los funcionarios del gobierno, van, de cualquier gobierno que sea, van a los gobiernos y van a esos cargos a buscársela como un botín, porque el gobierno es un botín para ellos. Han saqueado el erario público porque así es que ellos consideran. Si usted no sale rico del gobierno, usted es un pendejo, y perdonando la palabra. Entonces no podemos permitir eso, porque millones hoy, 80% de la población dominicana, de 11 millones, vive con menos de 15,000 pesos mensuales, producto de esos ladrones. Entonces, cuando un político se va a los medios de comunicación y se va a los mercados, ¿cómo estamos de los plátanos? ¿Cómo estamos de los huevos? Ese político es un charlatán, porque ese no es el problema de los dominicanos. Y aquellos que crean que ese es el problema de los dominicanos están equivocados. Un país y un gobierno no se evalúa porque suba la carne. A los americanos no les importa eso, ni a los japoneses tampoco, ni a los alemanes tampoco. Lo que les importa es que las instituciones sean fuertes. Entonces, cuando hacemos eso en nuestros pueblos, nos están tomando el pelo y nos toman a nosotros como tontos útiles. Y eso hay que eliminarlo. El político dominicano, sea quien sea, que no hable de corrupción y de someter a los ladrones y confiscarle los bienes, es un charlatán. Es un charlatán así de simple. Entonces tenemos que ir, buscar esos políticos que se pronuncien contra la corrupción y la impunidad. Nosotros queremos políticos que cuando vayan a ejercer su función, pues sometan a los ladrones a la justicia. Por eso queremos un ministerio público independiente, para que usted mañana le pueda garantizar el futuro a su familia, de sus empresas, de sus industrias y de todo el país. No hay forma, Si sigue yéndose el dinero para los bolsillos de los funcionarios, olvídese de huevo y olvídese de carne, que usted no va jamás en la vida, usted va a ganar más de 15,000 pesos mensuales, jamás en la vida. Porque el futuro suyo y de toda su familia y de toda su generación está en los bolsillos de esos funcionarios, que se llevan miles y miles de millones de pesos para su casa y no pasa nada y hay que ir por ellos. Entonces, no es verdad que vamos a avanzar mientras no sigamos así, porque los poderosos soportan a los países, pero nadie se puede robar un centavo. Nadie puede ir al erario público, ningún funcionario en Europa, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Japón, decir, yo declaro 3,000 millones de pesos, de dólares o de euros, y que no pase nada, Son 3,000 millones de años presos y confiscado todo, pero aquí sí. Entonces, nosotros no podemos continuar en esa dirección. Colócame la número 12, señor director, para que veamos qué está haciendo el Banco Central de Europa. Ahí los vemos. El Banco Central de Europa es el principal acreedor de toda la deuda de la zona europea, el Eurozone. O sea, ellos mismos se están prestando su dinero. Pero nosotros no tenemos quien nos preste dinero, que no sean los mercados, que no sea Wall Street. Entonces, cuando vemos un presidente que dice que la bolsa es una economía de casino, pero va a buscar 2,000 millones de dólares por año a ese casino, es que no tiene idea ni visión de lo que realmente es la bolsa de valores y la importancia de lo que es la bolsa para el pueblo dominicano.
Entonces, toda esa participación de esos poderosos está creando una burbuja inflacionaria demoledora en el mundo. Entonces, la economía más poderosa de esa zona comienzan a resentirse ya. Esa es la número 20, señor director. Vamos a ver qué está pasando con la zona europea, la eurozona. En la medida que el Banco Central de Europa imprime más dinero, aumenta la inflación. Ahí lo vemos, Europa Central Bank Balance Sheet, 8 trillones de euros, la inflación 390. Euros son Consumer Price Index Year to Date. Para que usted tenga una idea de la explosión de la inflación que vino para quedarse. Entonces, colóqueme la 21, señor director, antes de irnos a pausa, para que veamos también Germany, la inflación en Alemania comparada con el rendimiento. La última vez que la tasa de rendimiento estuvo en 6% fue en el año 1990, pero la inflación estaba por encima de 3. Para que usted tenga una idea, ahora los rendimientos son 0 negativos y la inflación 3,90. Entonces, no se sostiene eso en el tiempo, pero ellos tienen un mercado de valores fuerte. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Simple, que en la medida que aumenta la inflación en dólares, en la medida que aumenta la inflación en euros, ellos son los que imprimen sus monedas y rescatan sus pueblos a la zona de ellos. Bueno, ellos no tienen problema, porque ellos le pueden mandar dinero a su pueblo, ellos pueden intervenir en los mercados. Nosotros no podemos hacer eso, porque el gobierno lo dijo, que no tiene dinero para solventar a todos los dominicanos. Y esa ayuda va a tener más temprano que tarde que desaparecer. Entonces, nuestros gobiernos, si queremos avanzar, tenemos que promover esto, la cultura bursátil, fortalecer nuestro mercado de valores y también ir por los funcionarios corruptos que tienen el dinero del pueblo en sus bolsillos, confiscárselo y mandarlos 100 años a la cárcel. Es la única forma de que este país podamos avanzar. En el próximo bloque vamos a continuar qué está pasando con la inflación mundial y vamos a ver qué va a pasar con la dirección y los bonos soberanos mundiales y con nuestra economía real. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, Alemania hace apenas menos de un año tenía 0% de inflación. Hoy tiene una tendencia explosiva, 3,90% y subiendo, con una tendencia que va a superar a toda la zona europea. Y esa es la economía más sólida, de mayor crecimiento y más poderosa de la zona. Entonces, cuando tenemos que la economía más poderosa está en una presión inflacionaria por encima, tocando la zona europea completa, solamente superada por Italia, ya nosotros podemos determinar hacia dónde nos dirigimos. Entonces, cuando le hacemos un llamado al gobierno, es porque sabemos lo que esto va a traer. No solo para Alemania y la zona europea, sino para el mundo empresarial, económico y bursátil. Porque una caída de Alemania, una explosión en la inflación en Alemania va a provocar una caída en la bolsa, porque ya comienza a reflejarse en la zona asiática, muy principalmente en China, comienzan a colapsar las bolsas de China. Y eso es un mal augurio. No sabemos hasta dónde eso nos va a arrastrar al mundo entero, porque lo hemos dicho siempre, nosotros no necesitamos ver la economía de un país específicamente. Es suficiente con que usted vea la bolsa para saber hacia dónde se va a mover ese país. Colóqueme la número 22, señor director, para que veamos. Miren, ahí está Alemania, de 0 que era su inflación en alrededor de un año, hoy está en 3,90, explosiva, subiendo en su punto más alto desde el año 2005-2009. Entonces, eso es insostenible en el tiempo. Y la tendencia que tiene esa inflación, solamente en la zona europea, es para preocuparnos y para preocupar al gobierno dominicano, porque es cierto que tenemos una recuperación total y absoluta de la economía y que vamos a seguir expandiéndonos, porque la economía sigue expandiéndose de 12 a 17 meses. Esta información se filtra en la economía real de 12 a 17 meses. Lo hemos dicho, ¿eh? Entonces es el periodo prudente
el periodo justo y necesario que Wall Street comienzan a irse los profesionales y cuando ellos decidan sacar su dinero de la bolsa, el problema es grave y es crítico. Y la pandemia que viene no es el COVID-19, eso va a pasar el COVID, sea un año, en 2 años, pero la pandemia económica que viene es explosiva, el colapso en la bolsa, es inminente lo que viene, porque no se sostiene en el tiempo, a menos que ellos no quieran quedarse con la riqueza de los pueblos, y eso es insostenible. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos ese tren, esa tendencia. Miren, ahí las vemos. Inflation Train. Alemania, que es la línea blanca, está tocando la parte roja, la línea roja que es de Italia, la inflación de Italia. Y la zona europea, que es la amarillenta, para que ustedes vean toda la inflación. Y Alemania, ella sola como economía, va a superar la zona europea en inflación. Esa es la tendencia inflacionaria en toda la zona europea. Crítica ya en Francia, Alemania e Italia. Pero toda la zona europea, esa línea amarillenta, es el desarrollo de la inflación, la explosión de la inflación. ¿Qué significa eso? Que su dinero vale menos en los bancos y que el dinero de ellos no tiene valor en los bancos. Pero ellos van a las empresas, a la bolsa, a comprar acciones de la bolsa. Van a los mercados futuros y van a los commodities, porque ya vimos como 7 corporaciones tienen 10 trillones de dólares en la bolsa, el capital. El 50% del PIB prácticamente de toda la economía norteamericana, porque la inyección de liquidez al mercado es explosiva. Entonces, un dinero barato incentiva la compra de instrumentos financieros en la bolsa. Un dinero barato incentiva la compra de acciones en la bolsa. Pero nosotros no sabemos comprar acciones, pero todos tenemos una cuenta de Facebook, todos tenemos un Gmail, una cuenta de Gmail, y todos tenemos una cuenta de Netflix o de Tesla, y todos vemos lo que está pasando con los carros eléctricos, o de Nvidia o de Microsoft, pero muy pocos sabemos cómo se compra una acción en la bolsa de valores. Muy pocos sabemos cómo se compra un derivado en la bolsa de valores. Ni siquiera sabemos con qué se come eso. Muchos piensan que es una casa de empeño y nos gustan mucho los títulos, ¿eh? Yo tengo doctorado, maestría, posgrado. ¿Y usted sabe de bolsa? No. Bueno, pues usted tiene limitaciones, graves y serias limitaciones como profesional. Y pregúntele a su banquero mañana que si él sabe cómo se compra una acción de Facebook, de Microsoft, para que usted escuche lo que él le va a decir. Va a decir que eso es muy riesgoso. Entonces, no es que es muy riesgoso, es que él no sabe. Y no le puede decir que no sabe, pero esas son las personas que están manejando su dinero y que hacen y que tienen su dinero en sus manos. Entonces, una persona que tenga su dinero en sus manos y que no sepa qué va a pasar en el mundo bursátil y financiero, bueno, usted se embromó, usted perdió su dinero. Entonces, en estos tiempos de comunicación, en estos tiempos de nuevo orden económico mundial, necesitamos personas capacitadas en los mercados. Por la única forma, colócame la 24, señor director, para que veamos qué está pasando con los bonos alemanes. Miren, esas son las tasas reales de los bonos negativos, menos 4.33%. Entonces, hay una correlación negativa entre el precio de los bonos y su tasa de rendimiento. Entonces, profesionales ganan dinero con esto, porque ese dinero que usted está perdiendo, que es negativo en Alemania, ellos buscan dinero prestado en Alemania, los profesionales, los inversionistas institucionales, van a la bolsa, buscan ese dinero prestado, que no están pagando interés y compran los bonos soberanos de nuestro pueblo, porque la República Dominicana paga casi 7% de interés. Y en Alemania esta semana menos 4.33. Y hay una correlación negativa. Cuando baja el rendimiento, sube el precio de los bonos. ¿Qué significa esto? Que si usted compra un bono corporativo en la bolsa o un bono soberano en la bolsa y lo compra a par y ese bono baja a menos 4.33, ese bono que usted pagó $1 millón, ahora cuesta $1.020.000, $1.120.000 o el precio que el mercado le ponga. Entonces los profesionales compran eso y lo venden. Pero entonces usted no sabe cómo se hace el negocio, porque usted desconoce que hay una correlación negativa entre el rendimiento y el precio de los bonos. ¿Y cómo se maneja eso? Porque los bonos se compran por su tasa de rendimiento. Y hay 3 tipos de bonos: a par, a premium y a discount. Entonces nosotros no sabemos comprar ninguno de los 3. Entonces cuando vamos a un banco y nos presentan un bono, no sabemos cuál es el que vamos a elegir. Quien lo elige es el corredor de bolsa suyo.
es quien le dice a usted lo que usted debe comprar. Pero muchos de ellos saben colocar las acciones, saben colocar cómo se compra esto, pero no saben cómo va a subir y cómo va a bajar, porque no conocen los rendimientos reales en la Bolsa de Valores mundial. No conocen la tendencia y como no conocen la tendencia, no saben lo que va a afectar a su bono, no saben lo que va a afectar su dinero. Pero viendo esto aquí, nosotros sabemos qué va a pasar con su dinero en los bancos y qué va a pasar con su empresa, si va a aumentar el rendimiento o si va a disminuir el rendimiento. Colócame la número 24.1, señor director, para que veamos la tasa de interés en Estados Unidos, menos 1.08 US Real Yields. Eso significa que todo el dinero que usted tenga en dólares está perdiendo dinero. Entonces, está sobrevaluado el mercado accionario en Wall Street. Ya lo vimos, porque mientras continuemos viendo la inyección de tanto dinero líquido, de tanto dinero inorgánico, le vamos a llamar, entonces las acciones en la bolsa seguirán subiendo y nosotros no nos vamos a enterar. Pero ese experimento está creando una incertidumbre brutal en la bolsa, porque más temprano que tarde debe de caer. Todo lo que sube, baja. Esa es la número 25, señor director. Vamos a ver la sobrevaluación de la bolsa. Los vemos, fíjese. Cuando en la década del 70 estaba en 0.80. En los dot-com, cuando el internet, la década del 2000, aumentó a 1.40, pero hoy está en más del doble. En el 2008 estaba en alrededor 1.10 la sobrevaluación de la bolsa. Hoy está en 2 por 1. Es una explosión total. Entonces, esta pandemia ha creado tanta incertidumbre con tanto dinero en la calle, en la bolsa, que se ha duplicado la incertidumbre en la bolsa. Se ha duplicado la indecisión en la bolsa. Lo que antes era 1.10, hoy es prácticamente 2 a 1. Insostenible esa explosión en la bolsa. Entonces, mientras sigamos así, vamos a tener problemas y nuestras empresas y nuestras industrias están sujetas a los movimientos de la bolsa. Y eso es grave y letal. Desconocer lo que va a pasar en la bolsa, porque entonces usted no va a saber lo que va a pasar con su empresa. Y esta semana ya, las pasadas 2 semanas, se incrementó en 2.5 trillones de dólares el mercado accionario. Esa es la número 26, señor director. Entonces, miren, antes eran 116 trillones de dólares que había en el mercado accionario. Hoy tenemos casi 119 trillones de dólares. Entonces, esos 119 trillones de dólares que tenemos, Wall Street tiene el 43% de eso. Todo ese dinero en la bolsa, 43% está en manos de los poderosos de Wall Street, en manos del capital mundial, de la élite mundial. Para que usted tenga una idea, 118.39 trillones de dólares. Pero ese dinero también ya comienza a afectar a otro tipo de commodities y que es inflacionario, no solo para las empresas y las industrias, sino también para los hogares, como lo es el gas natural. Colócame la 27, señor director, que los profesionales esta semana comenzaron a moverse al gas natural. Y este ha sido el mayor desempeño que ha tenido el gas natural en los últimos 15 años. Esa es la número 28, señor director. Para que usted tenga una idea, miren, ese punto, esa línea roja con ese círculo amarillo, ese es el gas natural. El mayor desempeño del gas natural en los últimos 15 años está ocurriendo ahora mismo en la bolsa. Es para que usted tenga una idea hacia dónde se está moviendo el dinero. Entonces, si el dinero se está moviendo a ese mercado, Luis Fernando García quiere estar en ese mercado. Pero ya esa inyección de los poderosos comienza a afectar a China. Entonces, no nos importa a nosotros si la República Dominicana colapsa, en Wall Street no le interesa eso, pero sí les importa a China. Al mundo sí les importa si China colapsa, porque es la segunda economía más poderosa del mundo. Luego de Estados Unidos es la que tiene más dinero en la bolsa y es la que tiene los principales bonos soberanos de Estados Unidos. Colócame la número 30, señor director, para que veamos qué está pasando con China. Ahí los vemos. Las acciones asiáticas tienen una divergencia masiva con relación a los mercados futuros. Fíjense cómo está cayendo las acciones asiáticas. Entonces, pero el 50% de las acciones chinas, del China A50 Index, comienza a colapsar ya. Esa es la número 31, señor director. Entonces, fíjese,
comienza a colapsar la bolsa china. ¿Cuál es la lectura que nos dice eso? Bueno, que si la bolsa china colapsa, el efecto dominó va a ser inminente en todas las bolsas del mundo. Las 50 acciones de ese índice chino comenzaron a colapsar, pero también los ADRs chinos. Recuérdense que el ADR es el American Depositary Receipt, las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, pero que están fuera del territorio de Estados Unidos, colapsando. Mírenlo ahí. Ahí tenemos el colapso de los ADRs chinos, sugiere una desaceleración en los precios de la manufactura. ¿Y qué garantía tenemos nosotros que eso no nos va a afectar a nivel mundial? Pero también el Nasdaq ADR chino también está colapsando. O sea que toda la bolsa china comienza a colapsar. Y si China colapsa, colapsa el mundo, porque es la segunda economía más poderosa. Ahí lo vemos, el Nasdaq versus Chinese ADR comienza a colapsar. Pero también el Nasdaq China Index comienza a colapsar. Y toda la bolsa de China está colapsando. Ahí los vemos con un índice que se va en caída libre, se va en picada. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que mañana ese colapso que comienza a verse en toda la bolsa china no va a arrastrar a la demás bolsa del mundo, incluyendo a Wall Street, porque ya le hemos dicho que una bolsa arrastra a la otra. Entonces, si China comienza a perder terreno en sus acciones y a despedir empleados, bueno, la demanda china automáticamente se irá. Pero nosotros tenemos empresarios que hacen negocio con China. Entonces, si no hay quien cubra esos empleados, bueno, si se va la demanda, bueno, entonces la República Dominicana va a tener problemas. Lo que le compren a China van a tener problemas porque esa mercancía no le va a llegar. Así de simple, porque si colapsa la economía china y más un 30, un 20% de los empleados en China van a la calle, bueno, usted no va a poder comprar en China porque no le va a llegar su mercancía. Lo que antes le toma 30 días le va a tomar 9 meses ahora, con un flete mucho más caro, con menos empleados y una economía colapsando. Eso es lo que está pasando en la bolsa. Entonces, la real pandemia ahora mismo no es el COVID-19, es esto, es el mercado, lo que está pasando en la Bolsa de Valores Mundial y cómo nos afecta a los dominicanos y a nuestros pueblos, con las empresas, las industrias y los empleados. Colócame la número 35, señor editor, para que veamos que el Hang Seng Tech Index Drawdown approaching 50% ya de su punto más alto. Pero eso no es lo más grave. No tan solo que caiga ya, está cayendo casi un 50%, 44.77%. Está cayendo ya el Hang Seng. Que el yuan, una devaluación del yuan, está forzando a los bancos a tener mayores reservas en sus bancos. Entonces, ¿qué significa esto? Que los bancos van a tener menos liquidez para prestar dinero, menos liquidez para solventar sus industrias, menos liquidez para solventar sus empresas. En consecuencia, menos liquidez a las empresas y más empleados van para la calle. Entonces, cuando eso comience a capitalizarse fuertemente en China, el colapso de la economía mundial es inminente. Eso va a arrastrar a Wall Street, comienza a arrastrar a Alemania, a la zona europea, y con ella se va el mundo. ¿Y qué va a pasar con nuestro país? Más del 50% de los empleadores, de los empleados dominicanos, irán para la calle y no se van a enterar de esto. 12, 17 meses tenemos para trabajar con esto. Por eso la importancia de que el gobierno pueda crear un ministerio de inversión para que le podamos dar esta información a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al final del día en beneficio de todas las familias dominicanas. Y vamos a estar claros en esto, como siempre le decimos, qué bueno que este gobierno está promoviendo la inversión en bolsa y qué bueno que este gobierno dice que 8 empresas van para la bolsa. Filas deben de hacer los empresarios dominicanos para llevar sus empresas, porque es lo único que lo va a salvar de un colapso en el futuro. Olvídese de Luis Fernando García, es un nuevo orden económico mundial. Usted o entra o ellos, cuando se retiren su dinero de la bolsa, usted se va para la calle, porque no es conmigo que usted va a pelear con el sistema que está diseñado así
y que es así, le guste a usted o no. Entonces, siempre le decimos que para el desarrollo de un país, no importa que suba el huevo o que suba la carne, lo importante son tres cosas: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley para que podamos nosotros solventar la crisis que se avecina en la bolsa y que al final del día nos va a costar a todos los dominicanos millones de empleos y posiblemente un colapso en la economía mundial y global por varios meses o por varios años. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa.